Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su economista Eduardo Íñiguez con su programa de visión financiera a través del canal de hoy de Televisión Digital. El día de hoy tengo un programa también importante para los negocios en nuestro país. Hoy he invitado al magíster en dirección comercial, licenciado Julio César Larriega, y él va a hablar desde Chile, nos va a hablar de Santiago de Chile sobre la visión que tenemos en Chile sobre los fondos de pensiones, cómo se maneja el fondo de pensiones y también vamos a aprovechar a conocer un poco sobre su experiencia en emprendimiento, pues porque él como peruano, residiendo ya varios años en esta ciudad de Santiago de Chile, no, ha emprendido negocios de manera exitosa. Entonces ahí vamos a aprovechar al máximo a nuestro amigo Julio César Larriega. Julio César, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás? Tal Eduardo, qué gusto, gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Bien, muchas gracias, Julio, por atendernos. Entonces, vamos a empezar un poquito. Esta semana hemos tenido cantidad de información también sobre finanzas. Nos llegó esta información sobre la pobreza extrema en el Perú. Se ha incrementado, pues, acá están las tasas de crecimiento. 2018 teníamos una pobreza extrema de 2,8 y al año 2023 ya estamos en 5,7. Se ha incorporado, lamentablemente, más de 1 millón de personas, pues, a esta pobreza del 2019, midiendo 2019 al 2023. ¿Cuáles son las razones? Creo que ya saltan a la vista. La inflación, la inflación que hemos tenido en el año 2022, bastante fuerte. Se han tomado medidas de contención, pero estas medidas de contención pues han afectado los bolsillos de los peruanos y también, obviamente, pues la recesión económica que hasta ahora pues seguimos sufriendo los impactos. Entonces, el gobierno, a través del Congreso, aprobó pues digamos, la entrega de fondos AFP, el séptimo retiro de salida de dinero del fondo de pensiones. Y acá les presento una encuesta interesante. Esta encuesta la ha presentado Red Exitosa y contando con el servicio de CPI, hizo una evaluación de los peruanos que pensaban retirar dinero pues, de la AFP y encontraron que el 43% de las personas, un poquito más del 43% de las personas, quiere hacer un emprendimiento de negocio propio. Un emprendimiento, un negocio, sin especificar qué tipo de negocios, pero tiene intención, pues va a recibir 4.000, 5.000 soles, en cuatro armadas, poco más de 20.000 soles. Entonces dicen, vamos a hacer un negocio. Un 26% va a ser gastos, va a cubrir gastos pendientes, pago de universidades, y un 20% va a pagar deudas de préstamos. Conversamos justo la semana pasada de este tema, ¿no? O sea, no teníamos todavía los porcentajes claros de cuántas personas iban a hacer determinadas actividades, pero ya esta encuesta más o menos nos ilustra. Probablemente sea más del 50% de personas que quieran emprender negocios. Y también otro detalle interesante es que entre el sector entre el sector C, D y E, más del 50% quieren emprender un negocio. Eso demuestra una vez más dos cosas, ¿no? Esta predisposición de los peruanos para emprender negocios y obviamente también se demuestra que las personas, los peruanos en general, quieren tener un ingreso adicional, un ingreso complementario, ¿no? Igual el sector A, B del Perú, de Lima, Perú en general, también tiene un 28% tiene intenciones pues de emprender negocio, ¿no? Entonces ahí eso es lo que se desprende pues de esta evaluación. Bien, entonces con esta introducción que hemos hecho, vamos a regresar a nuestro amigo Julio César Larrea, que ahí está atento ya a las preguntas, ¿no? La primera pregunta, Julio César, está referida al tema de cómo se maneja pues el fondo de pensiones en Santiago, en Chile en general, y qué experiencia podríamos, digamos, recuperar para nuestra realidad en el Perú. Cuéntanos, por favor. Bueno, eh, co- como bien sabes, Chile fue el precursor de este sistema de pensiones, ¿no? Que antes partía de un sistema de repartición y Ujú, generó un lanzamiento a nivel de toda la región, donde Perú fue uno de los principales acogedores de ese sistema. Y ujú, creo que en ese sentido Chile sí está cuidando el sistema con lo que estoy viendo con relación a lo que es en Perú. Por ok, ejemplo, si bien es cierto, se han dado una serie de retiros en Perú, en Chile también se han dado estos retiros en menor cantidad, pero en relación al porcentaje del fondo. Es decir, lo máximo que se ha podido retirar es el 10% del fondo. Por lo tanto, el 90% del fondo sigue
intacto y el sistema sigue siendo validez. Ok. El gobierno está pensando inclusive un poquito mejorar algunas condiciones, pero el sistema está funcionando, Ujú. ¿no? Eso es lo que está pasando con diferencia en Perú, que probablemente con estos últimos retiros la proyección no es tan avisora que esto pueda continuar, ¿no? Habría que mejorar algunas cosas. Ok. Y cuéntanos, algunos aspectos del manejo de fondos de pensiones en Chile que podríamos recuperar para el Perú. Leí hace poco un artículo que estaban aprobando eh, la posibilidad de préstamos con devolución sobre los fondos de pensiones, es decir, contando con la garantía del fondo de pensiones, las personas podrían acceder a un préstamo. No sé si tienes información sobre este punto o si ya se Mira, aprobó, ¿no? se está discutiendo muchas alternativas porque la verdad lo que se ha denotado Ya. es que la gente que se jubila no reciben una retribución apropiada para el nivel de costo de vida del país. Ujú. Entonces, está trabajando, por lo menos en este gobierno, y a través de las cámaras, tanto acá hay una cámara tanto de diputados como de senadores, algunas alternativas para poder mejorar el sistema, porque se Ok. han dado cuenta de que no pueden continuar así. Tanto es así que los que se jubilan, para ellos es mucho más fácil ir a vivir a las fronteras con Perú, se van a Tacna, Ve. porque el valor de su pensión es mucho más ya, considerado en Tacna que en Chile por el nivel de coste de vida. Para que tengan una Ok. idea, más o menos, el costo de un menú, por ejemplo, en Perú, con relación a Chile, el valor es el doble. Ujú. Entonces es imposible poder sostenerse con un nivel de pensión. Por lo tanto, sí el gobierno está trabajando en esos temas de la mejora. Y hay una concertación en ese sentido de mejorar este sistema, ¿no? Esto ha sido también una de las razones por la cual el estallido que se produjo hace años atrás conllevó a revisar estos tipos de materias, ¿no? Pero sin afectar el sistema, como te digo, ¿no? El sistema todavía se sostiene y bien, ¿no? Ok, y o sea que vamos a entenderlo, o sea, existe como una especie de tope para el retiro de fondos, o sea, digamos, yo tengo un 100% de fondos, sobre ese 100% el gobierno a través del Congreso aprobaron que máximo un porcentaje se podía retirar de ese fondo, en general, ¿no es Así, cierto? Así lo sí. entiendo. Hasta ahora ha habido 3 retiros como tope el 10% de tu fondo. ¿Sí? Ok, Hubo ok, un, hubo un cuarto intento, pero en las cámaras no fue aprobado, ¿no? Sobre todo en las cámaras de Senado, ¿no? ok, qué bueno. Ya, y la segunda pregunta es, en el tema de los préstamos, o sea, ¿se aprobó este tema de los préstamos sobre el fondo de pensiones? No, todavía no se ha aprobado, no se ha aprobado en ese sentido. No hay todavía, hay iniciativas, pero todavía no está, todavía se está trabajando mucho en esos temas, ¿no? Sí Ah, se ok. evaluó en un momento la posibilidad de que el fondo se mejorase con aporte inclusive del empleador. Sí, es una alternativa que ellos están evaluando, pero Ujú. bueno, es parte de la discusión que tiene que ver en ambas cámaras, ¿no? Sí, esto se ha acentuado mucho en este gobierno, ¿no? A pesar de no haber trascendido un poco la nueva constitución, pero sí es un tema en cartera para todos los sectores, ¿no? Sí, de mejorar estas condiciones. Excelente, gracias por el dato, Julio César. Seguramente vamos a seguir conversando un poquito más sobre el tema de fondo de pensiones. Ahora quiero pasar ya al tema de emprendimiento. Resulta que Julio lo he invitado no solamente por el tema del fondo de pensiones, sino también por el tema del emprendimiento. Julio es un experto consultor en temas de recursos humanos y ha brindado el servicio de consultoría a muchas empresas acá en el Perú y en otros países. Me gustaría que nos contaras un poquito también de eso. Y además, él actualmente cuenta ya con una plataforma, ¿no? de gestión que le ha permitido continuar con sus gestiones tanto en Chile como también en Perú, tengo entendido, ¿no? Y aparte otras labores de emprendimiento financiero que nos encantaría conversarlo, pero ya seguramente más adelante cuando esté un poco más maduro. Bien, con respecto a este tema de emprendimiento, Julio César, cuéntanos un poquito esta experiencia que tienes, antes de hablar de lo que podemos rescatar para los emprendedores peruanos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de allá de tus propias palabras. Bien, yo creo que nosotros los peruanos tenemos una gran virtud y tenemos algo que debemos reconocer, que tenemos mucho acceso a la educación superior, sobre todo la Ujú, universitaria, por el nivel de costo que hoy tiene, ujú. ¿no? A diferencia de Chile, que está muy concentrado en la educación superior técnica.
¿sí? Ujú, Y eso creo que nos da una oportunidad para exponernos, por lo menos en nuestro país, y prepararnos bien para dar un salto a un país que generalmente, como Chile, requiere de un nivel de exposición a estas alturas, porque ellos pertenecen a un grupo de países desarrollados. Por lo tanto, el nivel de comparación que ellos tienen es con los países europeos. Entonces, no es normal que un peruano venga a instalarse a Chile porque esperan de que tenga un nivel de exposición bastante importante. Si bien es cierto, los negocios del aspecto de alimentación en Perú han tenido, en Chile han tenido una muy buena aceptación. Y eso es lo que ha abierto y ha revertido la percepción del peruano porque estaba muy concentrado en oficios, ¿sí? Creo que por ese lado, emprender en Chile, yo lo que haría es, me enfocaría en prepararme muy bien para dar un salto para el nivel de exposición que tengo, ¿no? Sí, y yo preferiría invertir en este tema de educación. Y creo lo tenemos a la par. Porque acá estudiar universidad en Chile cuesta muchísimo. Y si bien es cierto, el Estado tiene un crédito aprobado para los que quieren estudiar, la verdad es muy poco tomado porque la verdad quedas bastante condicionado a una deuda de por vida casi, ¿no? ujú. Esa es Ok, la ok. diferencia. Bien, y bueno, creo que bueno, ha llegado una empresa peruana hace poco a Chile, ¿no? La empresa Gloria. Bueno, sí, acá ya hay algunas empresas. Acá, Liderman está acá, ¿sí? Se Ujú, ha posicionado acá Liderman, entonces, sí hay presencia, pero tienen que ser formales, ¿sí? Para poder sí. entrar acá al mercado, porque comparado con Perú, la informalidad es totalmente distinta. Acá, para todo, se ha formalizado porque la unidad de rentas está muy detrás de eso. Entonces, los recursos que se recaban a través de la renta se trasladan mucho en infraestructura y en servicios que tiene la población. Entonces, acá hay mucha seguridad, mucho transporte de buen nivel. Ya de años tienen el sistema de metro, hay buses eléctricos, o sea, te das cuenta, los niveles de infraestructura también de habitación son importantes, hay buen nivel de calidad de vida, pero claro, es un costo mucho más alto. Y para que tengamos una idea, el nivel salarial, el nivel del ingreso mínimo legal, si en Perú está alrededor de los $250, en Chile está alrededor de los $600, pero Mm, neto. quizás la manera que podríamos comparar, para que las personas lo puedan comparar, ¿no? De manera sencilla. A ver, con un sueldo mínimo acá en el Perú, digamos, hablemos de alrededor de 1.000 soles, eh, una persona podría alquilar un departamento en un distrito de clase media, probablemente tendría dificultades, ¿no? En Más Chile, ¿cómo dificultad. sería la situación? Cuéntanos. Y yo creo que con el ingreso, si bien es cierto, casi el 50% de la población gana el ingreso mínimo legal, que más o menos alrededor de los, poquito entre los 500 y $600. Ahora, en julio se va a reajustar el sueldo mínimo, pero estamos hablando de ingreso neto, ¿no? O sea, el gross up que lo hace la empresa. Ujú. Sí puedes tener calidad de vida acá en ese sentido. Puedes estar en un departamento, por ejemplo, en los distritos como San Miguel. No tendrías problema de estar en un departamento en esas condiciones, en esos Ah, lugares. bueno, entonces, Y te quedaría, claro. claro, quedaría, que podrías vivir y condicionarte, pero un poquito ajustado, pero tendrías mejor calidad de vida que con un sueldo mínimo ahí en Perú, ¿no? O sea que las personas que, por ejemplo, se jubilan y tienen su pensión, se van a la frontera con Perú porque tienen una comida mucho más barata en el Perú, porque están cerca, se pasan a Perú, comen, compran su ropa, compran sus cosas y regresan y siguen viviendo en Chile y tranquilos y tienen un nivel súper buenísimo, ¿no? Digamos. Bueno, Sí, no, así es. ¿tienes el dato del ingreso de la pensión promedia en Chile? ¿Tienes ese dato a la mano? No te No quiero está, presionar. Si no lo tienes, no hay problema, ¿no? no, se hablaba de más o menos alrededor de entre los 100.000, 200.000 pesos chilenos al mes. Eso, Ujú, para que tengas una idea, 100.000 pesos más o menos es equivale a 500 soles, ¿sí? ujú. A promedio. Entonces, imagina, tienes ¿Dólares? casi 1.000 soles ¿Dólares? promedio, ¿Dólares o soles? ¿Dólares o soles? soles, llevado a soles, Ah, ya. ¿sí? El promedio más o menos sería alrededor de casi de 1.000 soles, una pensión en Chile. Entonces, pero con esa pensión es difícil poder vivir acá en Chile. Por eso las Claro. necesidades no se van a la frontera, porque con eso sí es mucho más representativo. Ya, ok. Pero con eso, por eso que urge la necesidad, y eso ahí hay una clara intención de todos los sectores de mejorar el sistema pensionario, ¿no? Por eso Claro. que
los reajustes que han habido al ingreso mínimo legal, hoy han sido más sucesivos y ya está pactado uno en el mes de julio que se va a dar, que va a llegar Ujú, a 600 pesos, que es mucho más de allá de los $500, ¿no? Pero neto, nuevamente hago la diferencia. En Perú ganas 1.000 soles, pero bruto. Dedúcele, quedaría menos dinero. Pero en Chile es ujú. neto. Pues, te puede tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hay unas mejores condiciones en ese sentido, ¿no? Ah, ok, bien. Gracias, Julio. Ahora una pregunta sobre el emprendimiento, y para ir cerrando la entrevista. Sí. ¿Cuál crees que sea la mayor virtud que necesita un emprendedor? Estamos viendo que casi el 40 y tantos % de personas que recibe su fondo AFP va a invertir en negocios, en emprendimiento. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas, Julio, de tu experiencia como peruano, radicando en Chile, emprendiendo en Chile y en otros países, ¿no? Cuéntanos, por favor. Mira, yo creo que para poder hacer un emprendimiento y hay que entender bien claro que tenemos que formalizarnos, sí Bien, o sí, y entender que el espectro de poder hacer más negocio es si nos formalizamos, porque se nos abren todas las puertas, claro que ¿no? sí. Y más si yo quiero salir al extranjero, como me fue a mí, una de las cosas que me pidieron es, oye, tienes tu empresa, yo no puedo venir como se estila en la mayoría de los negocios, entregar una factura muy simple. Hay que formalizarnos, hay que tener nuestra propia razón social, nuestro propio dominio, nuestra presencia, nuestra imagen. Entonces, emprender en Perú no solamente es el hecho de tener una buena idea, sino hay que tener todo lo que se requiere para formalizarse, tener un buen estado de ganancias, un contador, tener sistemas, tener dominio, tener toda una constitución de empresas en la cual la imagen se vea proyectada a la vez de que tú emprendas un servicio, pues generes un producto en ese sentido, ¿no? Primero Quizás la en Perú, formalidad. pues, Mm. porque Perú tiene ese contexto, pero en Chile no lo puedes hacer eso, sí, ¿no? Un segundo elemento, un segundo, no sé si ya desde el punto de vista de la actitud, de la competencia, digamos, de la persona. Sí, creo que la persona tiene que estar preparado para este nivel de exposición, ¿sí? Yo creo que en Perú y en algunos lugares la posición del peruano a veces es muy sumisa. En cambio, cuando tú tienes que venir a un país como este, tu nivel de exposición tiene que estar a la altura de la demanda. Acá el chileno acostumbra a ser muy franco, entonces no tenemos esa costumbre de hablar de manera de frente. Entonces esas cosas sí debemos estar bien preparados porque el nivel de exposición es totalmente distinto, ¿no? Para lo cual hay que prepararse para eso, ¿no? Entonces Claro que sí. tenemos que dar el salto y qué más que hacerlo en nuestro propio país para luego dar un salto a otros países que tienen ese tipo de perspectiva o exposición como también lo tiene Argentina, ¿no? Muy bien. Entonces, formalidad, digamos, tenemos que tener bastante encaramiento. Y el tercer gran elemento, Yo ya creo para que tener finalizar. las ganas y tener un buen plan proyectado para poderlo realizar. Yo creo que Muy no bien. se puede lanzar así nomás a la ligera, porque Ujú, tenemos claro que un emprendimiento a veces no se genera la rentabilidad esperada en los primeros años. Entonces, ujú. hay que ser consistente en que tu proyecto, si está bien identificado y bien ubicado en el segmento, probablemente tienes que ser consistente en poderlo sostener en los próximos años, ¿no? Creer en ello, creer en ello. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por estos minutos que nos has brindado y muy enriquecedores para la gestión futura de los emprendedores. Te agradezco, Julio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, que sigas bien, cuídate. Gracias. Saludos. Bien, amigos, qué bueno, qué buena experiencia nos ha contado hoy nuestro amigo Julio. Entonces ya saben, formalidad porque nos abre el mercado. Segundo, siempre tener capacidad para encarar las cosas, porque las cosas no son fáciles, pues te vas a caer, tienes que tener capacidad para levantarte. Y tercero, planifica. Planifica para que las cosas te salgan bien, porque hay momentos en que las cosas no van a ir bien y tenemos que tener siempre estrategias para poder salir adelante. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Nos vemos.